Gloria a Dios. Bendito. Bendita tu presencia, Señor. Amados hermanos, en este día tenemos un tema muy importante para nuestras vidas. La voluntad de Dios. Es un tema de suma importancia, amados. Porque conocer la voluntad de Dios es algo maravilloso. Porque así podemos hacer esa voluntad preciosa que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este día glorioso, porque tú lo hiciste y porque tú estás en medio nuestro. Tú estás aquí. Tu presencia bendita está aquí, Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Por eso estamos sentados a tus pies, Señor, para recibir el alimento que tú tienes este día para nosotros. Tenemos hambre y sed de tu palabra, de tu justicia divina, Señor. Tenemos hambre y sed de tu voluntad. Queremos conocerte más a ti, para conocer tu voluntad, para hacer esa voluntad, Señor, para agradarte a ti, Señor, y renunciar a nuestra voluntad. Ya estamos cansados de hacer nuestra voluntad. Ahora queremos vivir y hacer tu santa voluntad. Gracias, Padre. Háblanos, Padre, que nosotros escuchamos para ponerla por obra, tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. La voluntad de Dios. Amados, Dios quiere que le amemos, que le conozcamos a Él a través de la palabra escrita. Porque es a través de la palabra escrita de la Biblia es que podemos conocer a Dios y hacer su santa voluntad. Sí, Señor. Entonces nosotros vemos que tenemos que conocerlo a través de su palabra escrita para que podamos hacer esa voluntad que es agradable y perfecta para nuestra vida. La voluntad de Dios, hermanos, es agradable y perfecta para nuestra vida. No es una voluntad impositiva, no es una voluntad dictatorial, no. Es una voluntad santa, agradable para nosotros y perfecta. La nuestra es engañosa. Sí, amados. Gloria al Señor. Hacer nuestra voluntad, amados hermanos, no nos conviene. Definitivamente no nos conviene hacer nuestra voluntad porque nos separa de Dios. La voluntad del hombre, desobedeciendo la voluntad de Dios, es la esencia del pecado. La esencia, allí se formó el pecado. Repito, la voluntad del hombre, desobedeciendo la voluntad de Dios. O sea, cuando hacemos nuestra voluntad y no la de Dios, es la esencia del pecado. Allí se produce el pecado. Y se produjo el pecado en el jardín del Edén. La base de la caída de la humanidad en el jardín del Edén fue esa, hermanos. La voluntad de Dios era que el hombre no muriera. No muriera. Esa fue la voluntad de Dios. Por eso Dios le dijo al hombre en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Sí, amados, tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. Tan linda es la voluntad de Dios que Él no quiso que el hombre muriera. El deseo ardiente de su corazón es que su creación no muriera. Pero Dios es santo, Dios es soberano y Dios es justo, y Él da el premio al que se lo merece y castigo también al que merece. Mire lo que dice aquí. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí vemos el amor de Dios Padre.
para con la humanidad, diciéndole: de todo árbol del huerto podéis comer. Ahí estaba incluido el árbol de la vida. Podía comer el árbol de Cristo y vivir eternamente en su presencia. Pero la voluntad de Dios no se hizo. El hombre hizo su voluntad y desobedeciendo la voluntad de Dios, amados, y el hombre quedó muerto espiritualmente, quedó separado de Dios. Esa fue la consecuencia del pecado. Y sigue y continúa siendo esa desobediencia la causa por que los hijos de Dios no vivamos bajo la voluntad de Dios, porque estamos viviendo bajo nuestra voluntad. Cuando vivimos bajo nuestra voluntad es porque hemos desechado la voluntad de Dios. Decimos: Dios, Señor, no acepto tu voluntad, yo hago la mía, la tuya no sirve. Así viene siendo, hermanos. Por eso que el Señor quiere que lo conozcamos a Él a través de su palabra, para que aprendamos a amarlo, a obedecerlo, y para que nosotros recibamos todas las bendiciones que Dios tiene en su perfecta voluntad. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor mismo, Jesús, vino a la tierra y Él nos trajo un mensaje. Él nos vino a enseñar en persona a hacer la voluntad de Dios. El primer Adán desobedeció, no hizo la voluntad de Dios, hizo su propia voluntad. Ahora vino el segundo Adán hace 2000 años, y Él, ¿qué nos vino a enseñar? Que Él vino a cumplir la voluntad de Dios Padre. No vino a hacer la voluntad de Él como la hizo Adán. Vamos a ver en Juan capítulo 5, versículo 30. Juan capítulo 5, versículo 30. Aleluya. Nosotros también tenemos que decir esto, hermanos, como lo dijo Él. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Así debemos decir nosotros: no puedo hacer nada por mí mismo. Tengo que consultar con la voluntad de Dios, con la voluntad de mi Padre. Repito: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo la palabra, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso es un ejemplo maravilloso, hermanos, para nosotros aprender a movernos bajo la voluntad de Dios. Mucho cuidado cuando el enemigo venga a nuestra mente y ponernos castillos en el aire y hacernos, presentando programas, presentándonos cosas, ideas como que es la voluntad de Dios. Tenemos que, para saber si es de la voluntad de Dios, preguntemos al Espíritu Santo. Le preguntamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a decirnos claramente si es la voluntad de Dios o no. Si es la voluntad de Dios, se nos va a abrir el camino así, perfectamente, todo, el respaldo divino. Pero si no es la voluntad de Dios, nos quita el deseo automáticamente. Allí sabremos cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Santo es el Señor. Porque el Señor conoce a su verdadera familia es a través de hacer su voluntad. El que hace la voluntad de Dios es de la familia de Dios. Veamos en Mateo capítulo 12 del 46 al 50. Mateo 12, versículo 46 al 50. Gloria al Señor. Qué linda es la palabra del Señor, porque aquí está todo. Aquí está la instrucción bíblica. Aquí está la doctrina del cielo, escrita en la Santa Biblia,
para que nosotros la escudriñemos y la escudriñemos y la obedezcamos. Dice así: mientras él, el Señor, aún hablaba a la gente, he aquí su madre María y sus hermanos estaban afuera, los demás hijos, los hijos de José y de María, estaban afuera y le querían hablar. Fueron a interrumpirlo al templo, porque él estaba en el templo enseñando. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia su discípulo, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que esté en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Vemos entonces que él no tuvo el sentimentalismo de poner a la madre, a la que le vistió de carne, la que le trajo al mundo, ni a los hermanos de carne. Sino él dijo: no, eso no es eterno, eso es pasajero. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es el Hijo verdadero de Dios. Esa es la verdadera familia. Entonces, haciendo nosotros los hijos de Dios, los creyentes, haciendo la voluntad de lo que hacemos, lo tratamos de hacer la voluntad de Dios, entonces podemos decir: yo pertenezco a la familia de Dios porque estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Veamos un ejemplo máximo que el Señor, ya yendo camino a la cruz, prácticamente la última noche de su existencia humana aquí en la tierra, lo pronunció en Mateo 26, 42. Mateo 26, 42. Cuando él subió a orar en el monte Getsemaní, en su monte favorito, donde derramaba su corazón, donde derramaba su alma todos los días en la presencia de su Padre, porque él oraba todos los días conversaba con su Padre. Y ese es un bonito ejemplo para nosotros, que todos los días debemos de hablar con Dios. Bendito sea el Señor. Y dice así en Mateo 26, 42: otra vez fue el Señor Jesús y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. No importa lo que sea, Señor, tu voluntad es la importante. Y eso nosotros tenemos que decir. A veces nosotros queremos hacer algo, nos gusta algo, tenemos un deseo. Y nosotros tenemos que decir: Señor, lo que sea tu voluntad. Si es tu voluntad, perfecto, aquí estoy. Pero si no es tu voluntad, quita de mi vida esto. No quiero estorbos. No quiero nada de estorbos que me interrumpan el caminar contigo. Sí, mis amados. El Salmo 143, 10 dice el salmista. Salmo 143, 10. Aleluya. Bendito sea tu nombre y bendita sea tu voluntad perfecta. Aleluya. Nosotros tenemos que decir esto, hermanos. Esta debe ser es parte de nuestra oración. Salmo 143 dice, 43:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, tu Espíritu Santo, me guíe a tierra de rectitud. Enséñame, Padre, enséñame, Dios mío, a hacer tu voluntad. No me permitas que yo haga la mía, porque te voy a hacer enojar, me voy a separar de ti.
quiero que tu voluntad sea hecha en mi vida. Gloria al Señor. En Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10, el Señor Jesús hablando. Hebreos capítulo 10. Aleluya. Hebreos 10, del 5 al 10. Estas fueron las palabras textuales del Hijo de Dios cuando se dispuso a venir a abandonar su trono, como cantamos en antes. ¿Lo cantaron? Dejaste tu trono por mí y vino hacia la cruz a morir por nosotros. Y dice, ¿lo tiene ya? Por lo cual, entrando en el mundo terrenal, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Dónde? En el vientre de María. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Perdón. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. No quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Gloria al Señor. Debemos seguir el ejemplo de la obediencia de Cristo, mis amados, para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Estudiando y obedeciendo su palabra, conocemos y amamos a Dios, por lo tanto, conoceremos su voluntad. Miremos la voluntad de Dios para nosotros. Miremos en Efesios 1, 3 al 9. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 9. Dice así la palabra bendita del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Mira, esto es la voluntad de Dios, que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, o sea, determinado de antemano, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué amorosa voluntad del Señor, para alabanza de su gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios era un misterio porque nadie la había hecho hasta que vino el Señor Jesús. Era un misterio. Ahora nosotros, ese misterio ha sido ya quitado a través de la palabra. Estudiamos la palabra, la obedecemos y entonces aprendemos a conocer que aquí en la Biblia está
redactada toda la voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas, hermanos. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Qué lindo el Señor. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ya, por eso es que la voluntad de Dios la encontramos aquí en la Biblia, hermanos. Gloria al Señor. Bendito. Dios mismo nos capacita para que hagamos su voluntad. Eso es algo maravilloso, hermanos. Que Dios mismo nos capacita, nos ayuda a hacer su santa voluntad. Veamos en Hebreos 13, versículos 20 al 21. Hebreos 13. Por eso es lindo estudiar la palabra de Dios, para poder entender la voluntad de Él y obedecerla con amor. Sí, amados, con amor. Porque recordemos que Él es un Dios amoroso, un Padre bueno. Mire lo que dice aquí. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él, Dios, en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Que el mismo Dios, Él mismo esté haciendo, Él mismo, inspirándonos, guiándonos. Prácticamente Él haciendo, mira, este es el camino correcto, esta es mi voluntad, hazla esta, no te desvíes. Leíamos la semana pasada que en el reino de Dios, por más torpe que sea una persona, no se podía descarriar cuando está siendo guiada por la palabra de Dios. Y la comprobamos ahora, porque Él está trabajando en nosotros. En Filipenses 2:13. Vean lo que dice en Filipenses 2:13. Más claramente. Lo vamos a poder entender mejor. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No es que nosotros seamos extraordinarios, ni que nosotros seamos obedientes, que nosotros que somos fuera de serie lo que tratamos de obedecer a Dios. No. Es que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, porque Él, Dios, está produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos está dirigiendo. Lo que tenemos que hacer es obedecer. Obedecemos al Espíritu Santo, obedecemos la voz de Dios, ahí está. Vamos entonces a hacer la voluntad de Él. Pero si oímos al enemigo, oímos las emociones, a nuestros sentidos físicos, eso no es de Dios. Dios trata con Él espíritu. Él va a tratar en su corazón. Porque la palabra de Dios tiene que estar guardada en el corazón. Gloria al Señor. Amén. Para hacer la voluntad de Dios, entonces, vemos aquí en la palabra que solo tenemos que obedecer su palabra, nada más. La gracia de Dios obra en nosotros, sus hijos, guiados por el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros, ayudándonos a hacer la voluntad de Dios. Amados, ya es tiempo que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios y no de la nuestra. Seamos sinceros.
¿Cuántas veces hacemos nuestra voluntad sin consultar con la voluntad de Dios? Ofendemos a Dios porque estamos diciéndole: Padre, tú no te tengo mucha confianza, porque a lo mejor tú me vas a fallar. Yo hago mejor mi voluntad, que ya la veo que es más práctica, más segura. No, hermanos, eso es el enemigo que nos dice así. Nosotros somos criatura de Dios, somos creación de Dios para obedecer a Dios, no para dar órdenes a Él. Él ordena, nosotros obedecemos. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, estamos diciéndole a Dios: yo ordeno, Dios, y tú haces lo que yo quiero. Y cuando nos equivocamos, decimos: ¿pero qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? Es porque nosotros no nos desconectamos de Dios. Acuérdense que el hacer nuestra voluntad es no hacer la voluntad de Dios. Y eso era la esencia del pecado, ¿verdad? La separación del hombre. Veamos en 1 de Pedro 4:2. 1 de Pedro 4:2. Ya estamos en los últimos tiempos. Ya nosotros sabemos que ya pronto nos vamos con el Señor. Pero al menos entonces seamos más conscientes y asegurémonos de hacer la voluntad de Dios, de vivir bajo esa perfecta voluntad. 1 de Pedro 4:2 dice lo siguiente. ¿Lo tiene ella? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, en los sentidos, en las emociones, conforme a las concupiscencias de los hombres, a los deseos engañosos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Sí, amados, tenemos que estar muy atentos para ver cuál es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de los hombres. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos dice en Efesios capítulo 5, del 15 al 17. Efesios capítulo 5, del 15 al 17. Sí, porque muchas veces estamos muy cómodos, dormidos en los laureles, y el Señor aquí nos despierta. Mira, dice el 15, dije, ¿no? Sí. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Volvemos a la voluntad del Señor. Es que de eso depende todo, hermanos. Si no hacemos la voluntad de Dios, estamos viviendo como insensatos, ignorando lo que Dios quiere para nosotros. Para eso tenemos el Espíritu Santo. La voluntad de Dios, amados hermanos, es que nos salvemos primeramente, que seamos salvos, que vayamos al cielo. ¿Qué padre va a querer que su hijo vaya al infierno? Ninguno, ¿verdad? Así es Dios nos ama. Él quiere que todos nosotros nos vayamos al cielo. Por eso es la instrucción de este día y de todas las instrucciones que nos da a través de toda su santa y bendita palabra. Porque es el libro de instrucciones para llegar al cielo. Para llegar al infierno, desobedezca todo esto y va a llegar al infierno rápido. Pero al cielo hay que trabajar. Tenemos que salvar nuestra alma, tenemos que salvarla, instruirla, capacitarla para obedecer la palabra de Dios, para que conozca la voluntad santa, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Veamos en Efesios 6, 5 al 7. Efesios 6,
versículos 5 al 7. Me dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ahora ya, gracias a Dios, no hay amos, no hay esclavos, pero hay empleados, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, haciendo quedar bien a Dios. Que digan: oh, ese es un cristiano, eso es una verdadera cristiana. ¿Por qué? Porque es los frutos que están mirando en nosotros. Sirviendo de buena voluntad, como el Señor, y no a los hombres, a los niños que están en la escuela. Presentarse en la escuela con sus deberes, con sus tareas bien hechas todos los días, porque no está agradando solamente a su maestro, a sus padres, está agradando a Dios. Porque Dios está mirando el corazón de ese niño, de esa niña, diciendo: oh, qué bueno. Desde pequeñitos ellos tienen ya un compromiso con Dios. Y saben que tienen que hacer la voluntad de sus padres. Al hacer la voluntad de sus padres, están haciendo la voluntad de Dios. Al no hacer la voluntad de sus padres, no están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, mis amados, la palabra de Dios es para todos. Desde el más chiquito hasta el más grande tenemos que aprender a conocer la voluntad del Señor. Gloria al Señor. Veamos en Romanos 13, del 1 al 4. Romanos 13. Del 1 al 4. Aquí esta es otra de la voluntad de Dios. Dios quiere esto. Obediencia. Porque si no obedecemos a las autoridades superiores, no obedecemos a nuestros padres, ¿cómo vamos a obedecer a Dios? ¿A quién no vemos? Imposible. Sométase toda persona, Romanos 13 del 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios las puso. Gloria al Señor. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué? Por desobedientes, por no hacer la voluntad de Dios, no respetar a las autoridades superiores, a los maestros, comenzando por los padres, a los maestros en la escuela, a los jefes en el trabajo. Hay jefes muy ásperos. Yo he tenido jefes ásperos. Pero, ¿qué me ha tocado decir? Señor, dame gracia. Ayúdame que yo le caiga bien a este hombre. Porque me hacía la vida imposible. Hasta que la gracia de Dios comenzó a trabajar. Comencé a orar por él. Y oré por él y Dios arregló esta situación. Así, hermano, todo es bajo oración. Usted tiene un jefe difícil, tiene en la escuela un maestro muy difícil, ore por él, ore por ella, y verá que todo el Señor lo transforma para nuestro beneficio. Gloria al Señor. Porque los magistrados o las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, al desobediente. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella.
Hacemos lo bueno y dice, oh, qué buen niño este, qué inteligente, qué agradable, oh, qué buen trabajador. Es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Él está haciendo, trabajando como que fuera para Dios. Está haciendo quedar bien a Dios. Porque después dice, y dicen que es cristiano, que es cristiana. ¿Sobre quién echan el lodo? Sobre el nombre de Dios. Sí, el nombre de Dios está siendo blasfemado. Y nosotros somos los culpables. ¿Por qué? Por no hacer la voluntad de Dios. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por eso nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos a temprana edad. Porque si usted no lo disciplina a sus hijos siendo niños, más tarde las autoridades civiles, policiales, van a hacer el trabajo que usted no lo hizo. Sí, amados, la palabra de Dios es para todos. Y bendita sea por eso, porque nos da vida a todos. Debemos de obedecer a las autoridades civiles, porque son puestas por Dios para nuestro beneficio. Toda desobediencia trae consecuencias, acuérdense, mis amados. Toda desobediencia trae consecuencias, no importa la edad, sea niño o sea anciano. Gloria al Señor. Veamos la voluntad de Dios que permite que ocurran ciertas cosas aunque Él no desea específicamente que suceda. Vamos a ver aquí, más claro. Muchas de las pruebas que pasamos, nosotros las buscamos. No fue la voluntad de Dios. Nos metimos en problemas por no consultar la voluntad de Dios. Eso es lo que pasa, hermanos. Nosotros la buscamos por hacer nuestra voluntad y no la de Dios. En realidad, mucho de lo que sucede en el mundo actual, amados hermanos, es contrario a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por ejemplo, veamos en la Biblia, eso lo van a ver en sus casas, en el libro de Jonás, capítulo 4, el mandato que Dios le dio a Jonás. Que se fuera a Nínive. Esa era parte de la voluntad de Dios. Pero su viaje, el viaje de Jonás, en la dirección contraria, fue la voluntad de Jonás, no de Dios. Él hizo lo contrario, tratando de desobedecer la perfecta voluntad de Dios. Mucho cuidado con lo que hacemos o lo que queremos hacer sin consultar con la voluntad de Dios. Sí, amados, si Dios nos manda a hacer algo, tenemos que estar bien claros si es Dios el que nos está mandando. Y pedirle al Señor, Señor, enséñame si es tu voluntad. Porque si no, corremos peligros. Veamos lo que le pasa a mucha gente. Veamos en Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Santiago 4. Esto es muy común. Sucede a diario. Santiago 4. Gloria al Señor. Santiago 4, 13 al 17. Mire aquí, pongámonos aquí. Nosotros vamos a ponernos aquí en la palabra. Y vamos a meternos nosotros allí para no
caer en esta trampa del enemigo. Veamos, dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos y hacemos esto, este otro, muchas cosas. Son planes humanos, es voluntad humana, ¿verdad? Cuando no sabéis lo que será de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? ¿Tú eres el dueño de ella? ¿Tú sabes cuánto vas a vivir? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En cual de lo cual deberíais decir, en lugar de lo cual deberíamos todos decir, si el Señor quiere, si es la voluntad del Señor, si Dios me permite, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno, el que conoce la palabra y no lo hace, no obedece a la voluntad de Dios, le es pecado. Qué clara que es la palabra de Dios, hermanos. Maravillosamente clara. Por eso dice que es la luz de Dios. Es la vida de Dios. No nos deja nada oculto aquí. Todo nos habla perfectamente a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Veamos en Proverbios 27:1 para ahondar un poquito más. Proverbios 27:1. Qué maravillosa que es la palabra de Dios. Proverbios 27:1. Gloria al Señor. ¿Tienen? Dice, no te jactes, no presumas del día de mañana, no hagas planes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No sabemos si amanecemos muertos, no sabemos si el Señor viene por nosotros. Y los planes que teníamos para mañana ya se desbarataron, se quedaron. ¿Por qué? Porque no era el plan de Dios. Cuando es el plan de Dios, todo eso sí tiene un orden sistemático. Dios es tan ordenado, hermanos. Él nos enseña el perfecto camino. Yo me acuerdo cómo el Señor nos trajo al ministerio. Yo por nada del mundo hubiera deseado ser pastor, por nada. Pero esa era mi voluntad. Pero la voluntad de Dios fue otra. Como el Señor nos llevó a Tampa. Nos tuvo 8 años por allá. Y después regresen ahora. Cuando nosotros decimos, bueno Señor, ya estamos acomodados en Tampa, aquí nos quedamos. Era nuestra voluntad. El Señor dijo, no, esa es tu voluntad, ahora la mía es la que cuenta. Vete otra vez para allá. Gloria a Dios. Y lo lindo es cuando uno dice, Señor, hágase tu voluntad. Reconoce. Porque uno reconoce, hermano. Yo reconozco cuando le he fallado al Señor, cuando yo he tratado de imponer mi voluntad. Y el Señor me ha parado a mí y me dice, espérate, esa no es mi voluntad. Amén. Y yo he tenido que irme de rodillas, llorar en la presencia del Señor y decir, perdóname, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad. No quiero seguirme equivocando. Quiero ser dependiente de ti. Porque eso es necesario, hermano. Depender de Dios. Para todo, Señor, ¿qué hago? Te pido un consejo, Señor, ¿qué respondo? Espíritu Santo, respóndelo tú mejor. No me permitas que yo hable palabras mías, no. Tú vas a hablar a través de mí. Capacítame, dame gracia, dime lo que voy a decir. Y si no te puedo responder ahora a esa pregunta, pues
Si el Señor no me lo ha dado, entonces si mañana o pasado déjame preguntar al Señor cuál es la voluntad de Él aquí. Sí, amados. El Salmo 121, 127:1. Por eso es que también es importante, hermano. Salmo 127:1. Si Dios no está en control de nuestra vida, si nuestra vida no está metida bajo la voluntad de Dios, es un fracaso. Es un fracaso, mis hermanos. Por eso dice aquí, si Jehová no edificare la casa, tu vida, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Sí, hermanos, nosotros no tenemos fuerza para nada en absoluto. Nosotros de que amanecemos tenemos que decir, Señor, mis fuerzas no están tan buenas, o parece que no tengo ninguna, como leía la hermana Teresa antes, en Isaías 40. Pero Señor, yo voy por tu fuerza. Yo me muevo por tus fuerzas, por lo que tú dices en tu palabra. Que cuando no tenga ningunas, tú multiplicas las fuerzas a que no tienen ningunas. Pues entonces el Señor ahí es que trabaja. Dependemos de Él. Él dice, ok, mío, me llamaste, aquí está la ayuda. ¿Me buscaste? Aquí estoy. Pero si no tomamos en cuenta a Dios, entonces ¿cómo vamos a querer hacer la voluntad de Dios? Si no la buscamos. No, tenemos que buscarla. Aprender para obedecerla. Sí, amados. Tenemos que preguntarnos, ¿le agradará a Dios lo que voy a hacer? ¿Le agradará a Dios lo que estoy pensando hacer? Los negocios que quiero hacer, los planes que tengo para futuros, las vacaciones, para comprar algo. ¿Consultamos a Dios? Ahí está el problema. Muchas veces no estamos tomando en cuenta a Dios cuando Él debe ser el centro de nuestra vida. ¿Cómo entonces número uno en nuestra vida? ¿Cómo? La misma palabra nos enseña y nos habla con claridad, hermanos. ¿Estaré violando la voluntad de Dios? Dios, esto es duro, hermanos. Dios permite que mucha gente se pierda. ¿Sabe por qué? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios y han endurecido el corazón. Y el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sí, amados. Porque se niegan a aceptar la voluntad de Dios. Dios no viola la voluntad de nadie. Nunca espere que Dios viole su voluntad. Él no lo va a hacer nunca. Él es un caballero. Él no es un dictador. Téngalo por seguro, hermano. Se está haciendo algo ahí y Dios no va a violar su voluntad. Él le dice, mira, está haciendo incorrecto. Nos advierte. Si le escuchamos, nos arrepentimos y dejamos de hacer eso. Cambiamos de rumbo. Pero si no escuchamos la voz de Dios, nosotros continúa con el plan, continúa con nuestra voluntad y el Señor se hace a un lado. Tú te crees más que yo, pues sigue. Entonces te va a doler lo que estás haciendo. Vas a pagar un precio, porque todo pecado trae consecuencias. Al menos la desobediencia, fatal, hermanos, fatal. Nosotros somos los que escogemos la vida y la muerte. Nosotros somos los que escogemos dónde ir, al cielo o al infierno.
Sí, amados, esa es la realidad. Los que escogemos la bendición o la maldición. Veamos en la palabra del Señor. Veamos en Deuteronomio 30:19, porque todo está escrito. Deuteronomio 30:19. Es lo bueno cuando uno estudia la palabra de Dios y busca la dirección de Él. Y aquí está la voluntad de Él. Hebreos 30:19, Deuteronomio 30:19. Sí, porque Hebreo no tiene 30 capítulos. Y van a buscar y nunca van a encontrar. Apenas tiene 3 capítulos. Gloria a Dios. Lo tiene. Y mira el Señor. Qué sabio. Qué perfecto. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Tremendos testigos. Con el cielo y la tierra. Ellos no van a mentir. Sí. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Sí, hermanos, somos nosotros. Por eso te repito, cuando tratamos de hacer nuestra voluntad, nosotros estamos escogiendo el mal, la maldición y muchas veces hasta el infierno. ¿Qué dice Juan 3:16 al 18? Bien claro, bien sencillo. Aquí está la diferencia de la salvación y la condenación. La tenemos ahí mismo. El cielo y la tierra, aquí están. El que elige el cielo y el que elige el infierno. Juan 3:16 al 18. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que acepta a Cristo se tiene vida eterna, se salva, va al cielo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aquí viene el que no quiere aceptar. El que no cree el que en Él no cree, el que no cree en Cristo. El que en Él cree, o sea, el que cree en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree en Cristo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí escogió el infierno en lugar de escoger el cielo. El Señor Jesús, amados hermanos, nos enseñó a orar a Dios, el Padre, pidiendo su voluntad. Mateo 6, del 9 al 10. Mateo 6, del 9 al 10. Aquí está la oración del Padre nuestro. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Aleluya. Mateo 6, del 9 al 10 dice: Vosotros pues, dice el Señor, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, que se haga la voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Porque en el cielo solamente se hace la voluntad de Dios, no la nuestra. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor aquí, enseñando. Es la voluntad de Dios, amados hermanos, que le obedezcamos y dependamos de Él. Que dependamos de Él. Sí, amados. Por eso que tenemos que buscarlo a Él. Es la voluntad de Dios que perdonemos a los que nos ofenden. También es la voluntad de Dios
ya que obedezcamos a nuestros padres, ya lo dijimos en antes. Es la voluntad de Dios que nos alimentemos con su palabra. Mateo 4:4 dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, que nosotros nos alimentemos con su palabra, que nosotros recibamos la vida de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra, por su maravillosa enseñanza acerca de su perfecta voluntad. Padre Santo, te adoramos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande que tú nos concedes de estar en tu presencia, Señor. Oh Padre, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra. Padre, gracias por esta enseñanza acerca de tu voluntad, que es agradable y perfecta para nosotros, Señor. Oh Señor, Espíritu Santo, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a no hacer nunca más nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Que nos sometamos, Señor, en obediencia a tu palabra, siguiendo el perfecto ejemplo que nos dio el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que vino a la tierra a enseñarnos que tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios el Padre, nunca la nuestra, porque la voluntad del hombre es terrenal, la voluntad de Dios es celestial, es una voluntad eterna, conectada con los cielos mismos, Señor. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ha edificado, nos ha consolado, nos ha exhortado, Señor. Y te damos gracias, Señor, y te pedimos perdón, Señor, por tantas veces que hemos hecho nuestra voluntad. ¿Cuántas veces te hemos ofendido, Señor? ¿Cuántas veces, Señor, tú te habrás enojado con nosotros por despreciar tu voluntad agradable y perfecta y hacerla nuestra, Señor? Perdónanos, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes y que nos enseñes a hacer la voluntad de Dios, a hacernos hijos fieles, Señor, obedientes a tu palabra, Señor. Ya estamos cansados de hacer nuestra voluntad, de hacer lo que nosotros queremos. Ya no podemos seguir así. Ahora queremos someternos de una vez por todas a hacer tu santa voluntad. Padre, yo bendigo a mis hermanos. En el nombre de Jesucristo bendigo sus vidas. Los bendecimos, Señor, con tu palabra de sanidad, Señor, que declara que por la llaga de Cristo nosotros somos curados, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro sanador. Gracias, Padre, porque nos podemos ver que tú eres el que nos sana, Señor. Porque yo no tenía ninguna fuerza esta mañana y he podido, Señor, cumplir con lo que tú me mandaste a hacer. Padre, gracias. Es un privilegio tan grande, Señor. Y solo todo esto te lo debo a ti, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor. Bendigo sus familias, donde quiera que se encuentren, Señor. Bendecimos, Señor, sus trabajos, sus negocios, sus vidas, Señor. Padre, y gracias por tu palabra bendita, tu palabra maravillosa. Gracias porque ahí nos dice que Cristo se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y sufrió nuestros dolores y que por cuya llaga nosotros somos curados. Gracias, Padre, porque estamos recibiendo tu sanidad, esa sanidad que tú ya la pagaste para nosotros. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros. Gloria al Señor.